Hola a todos y a todas, bienvenidos al módulo de biología electivo, nuestra primera sesión. Vamos a revisar en profundidad el sistema nervioso y en esta sesión veremos su organización, tanto macro como micro. Este sistema nervioso, como vemos acá, tiene la función de regular y coordinar todas las acciones de un organismo. ¿Ya? Y eso lo va a hacer a través de una vía sensitiva, integradora y motora. Acá en la imagen podemos ver los principales componentes del sistema nervioso. Aquí vemos el encéfalo y también podemos observar la médula espinal. Sin embargo, como vemos en la imagen de acá al lado, el sistema nervioso, como tiene una función sensitiva, integradora y motora, está presente en todo el cuerpo a través de los nervios. Desde un punto de vista evolutivo, el sistema nervioso se ha ido complejizando a través del tiempo. Los organismos más simples tienen células nerviosas y luego empezamos a ver que hay como un tipo de organización central, como en la estrella de mar que vemos acá, que hay un anillo de nervios y luego se irradian hacia las extremidades. Luego vemos como en organismos como las planarias, ya que empieza a complejizarse y se empiezan a formar cordones de nervios. En los anélidos vemos que ya se encuentra más centralizado con un cordón nervioso ventral y que se empieza a segmentar en ganglios. Luego en los insectos, como en los artrópodos, vemos que ya hay ganglios segmentados y empieza a centralizarse en un cerebro. Y así hasta que llegamos a los vertebrados, que podemos observar que ya se encuentra presente un cerebro y la parte sensitiva de los ganglios. ¿Ya? Entonces, los primeros organismos, o los más primitivos, tienen células nerviosas, luego este sistema nervioso se comenzó a centralizar para luego dividirse en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, ¿cómo se organiza este sistema nervioso? Recordemos que el sistema nervioso tiene una función sensitiva, que es la que percibe los cambios, o sea, los estímulos, tanto internos como externos, con los receptores u órganos receptivos. Y estos cambios incluyen factores físicos como la luz, presión o concentración de sustancias químicas. Por otro lado, está la función integradora, que es la encargada de analizar esta información sensorial y que va a tomar decisiones relacionadas a estos estímulos. Ya entonces se activa o modifica la información que va a estar almacenada en esta parte integradora y está relacionada con la memoria y en la toma de decisiones como más consciente. Y por otro lado, la función motora va a provocar respuestas, tanto de músculos o de glándulas. ¿Ya? Entonces este sistema nervioso puede estimular músculos y glándulas para que puedan actuar o, por el contrario, inhibirlas. Entonces, ¿cómo está organizado? Tenemos este sistema nervioso. En organismos vertebrados más complejos como nosotros, como los animales, vamos a encontrar un mayor desarrollo de este. Y entonces, por un lado está el sistema nervioso central, que involucra el encéfalo, donde vamos a encontrar el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y este tronco encefálico se divide a su vez en la protuberancia, mesencéfalo y bulbo raquídeo. Y también vamos a encontrar la médula espinal. Por otro lado, vamos a encontrar también el sistema nervioso periférico, que es la parte que no está centralizada, y ahí vamos a encontrar el sistema nervioso somático, donde vamos a ver los nervios principalmente, y por otro lado el sistema nervioso autónomo, que vamos a ver el simpático y el parasimpático, que estos actúan principalmente en los órganos. Aquí vemos algunas partes del sistema nervioso central y las funciones asociadas. Todo esto que aquí dice corteza cerebral, tálamo y núcleos grises, hipotálamo, hipocampo y sistema límbico es parte del cerebro. Entonces aquí vamos a encontrar en la corteza que rige las funciones superiores. ¿Ya? Esto tiene que ver como con la conciencia, por así decirlo.
Entonces aquí está involucrado el procesamiento de los sentidos, el movimiento voluntario, las emociones, nuestros pensamientos, el lenguaje, etcétera. Ya en el tálamo y los núcleos grises, que es esta estructura que está aquí, vamos a encontrar que es una estación media entre la corteza y el tronco cerebral, que es este que está acá, el tronco cefálico, y van a controlar el movimiento principalmente y el tono de la voz. Y el hipotálamo, como ya lo hemos visto antes, es el control de la supervivencia, como dice acá, pero tiene que ver con la ingesta, la temperatura, la parte sexual, la defensa, y también una regulación y una conexión con el sistema endocrino. Y el hipocampo, que está acá abajo, y el sistema límbico tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. ¿Ya? Entonces eso sería el cerebro. Por otro lado está el cerebelo, que es el centro de coordinación que tenemos en nuestro cuerpo. Ya va a integrar todos los sentidos y también ayuda a la coordinación. Y por otro lado está el tronco encefálico, que es esto que está acá, que va a controlar nuestras funciones vitales, ya como el latido cardíaco, la respiración, aquí está la parte del sueño, eh, los núcleos nerviosos de los sentidos pasan por aquí primero y después se van a donde se asocian en la corteza, los movimientos también como de la cabeza y del cuello, y este tronco encefálico a su vez, como vimos, está dividido en algunas partes. Y además, fíjense, aquí está la médula espinal y acá está el cerebro, entonces este tronco encefálico también ayuda a conectar la médula espinal con el cerebro. La primera parte, que es esta de aquí, es el mesencéfalo. ¿Ya? Este mesencéfalo une al tronco encefálico con el cerebro y está integrado eh, por una parte que está encargada del procesamiento de la información sensorial. Entonces, esta parte va a controlar los movimientos oculares y también transmite señales para los reflejos tanto auditivos como visuales, ¿ya? Luego vamos a encontrar la protuberancia puente, que es esta parte que está aquí, que es como abultada. Y esa es la estación de relevo en la transferencia de información entre el cerebelo, que está acá, y el cerebro. ¿Ya? Entonces aquí también se va a controlar la respiración, por ejemplo, hay centros aquí en el bulbo raquídeo que hay centros de la respiración. Y ahí se controla la respiración. La respiración innata, por así decirlo, no la respiración consciente. Y después vamos a tener el bulbo raquídeo o la médula oblonga, que es la última parte, que esta transmite los impulsos nerviosos desde la médula al mesencéfalo. Y también aquí vamos a encontrar que hay algunas funciones muy importantes, unos núcleos que regulan las funciones cardíacas, también respiratorias, gastrointestinales, también con la vasoconstricción de los vasos sanguíneos, la secreción también de los jugos digestivos, controla la tos, el vómito, el estornudo, también la deglución. Entonces, si nos fijamos, este tronco encefálico va a controlar las funciones vitales de un individuo, ¿ya? Entonces, si ocurre un daño aquí, es muy poco probable que la persona sobreviva, ¿ya? Y por último está la médula espinal, que aquí no la vemos completa, sino que vemos la parte como más próxima al cerebro, que es la que comunica finalmente el cerebro y los nervios periféricos. ¿Ya? Entonces, esta va a tener una función de conducción de sensaciones al cerebro y también los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. Vamos a ver también que la médula espinal cumple una gran función en el arco reflejo, por ejemplo, para movimientos involuntarios. Ya para respuestas rápidas que no necesitan ser procesadas, se va a elaborar la respuesta ahí en la médula. Entonces, nosotros podemos ver que a medida que vamos avanzando como en la escala evolutiva,
vamos viendo que, bueno, hay organismos más primitivos, por ejemplo, las salamandras, que tienen esta parte. Ya entonces se habla de que el sistema nervioso ha ido evolucionando también porque vamos viendo que a medida que se avanza como en la escala de complejidad de los organismos, vamos a encontrar como un sistema nervioso más desarrollado. Aquí están las funciones vitales y acá en esta parte vamos a encontrar las integradoras. Y por otro lado, el sistema nervioso autónomo, como lo vimos, vamos a encontrar el simpático y el parasimpático, los cuales tienen efectos antagónicos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vemos acá, el sistema nervioso parasimpático contrae las pupilas mientras el sistema nervioso simpático las dilata. ¿Ya? El sistema nervioso parasimpático estimula la salivación mientras que el simpático la inhibe. Uno contrae las vías aéreas y el otro las relaja. Uno ralentiza las pulsaciones y el otro las incrementa. Estimulación de la actividad del estómago y el otro la inhibe. Ya entonces vamos a ver que son antagónicos entre sí, pero funcionan coordinadamente. Ya entonces aquí vemos el sistema nervioso central, que está compuesto principalmente por esta zona, ¿cierto? La médula espinal, el tronco, el cerebro, el cerebelo. El sistema nervioso periférico, vamos a ver que está conectándose con el resto del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso autónomo va a tener la función de controlar algunas funciones en los órganos principalmente. Ya, por lo general, el sistema nervioso parasimpático va a estimular a los órganos. Ya vamos a ver que va a haber una estimulación de la salivación, una estimulación de la actividad del estómago, una estimulación de la actividad intestinal, ya, mientras que por otro lado el sistema nervioso simpático las va a inhibir, ya, y va a estimular principalmente el sistema nervioso simpático la liberación de la glucosa ante momentos de estrés. ¿Ya? Por ejemplo, la segregación de epinefrina y norepinefrina. Entonces, este las va a inhibir. Este va a promover la erección genital y el otro va a promover la eyaculación y las contracciones vaginales. Entonces, siempre van a actuar coordinadamente. Uno va a hacer una función, luego el otro la va a inhibir o va a hacer la acción contraria. Y así va funcionando nuestro cuerpo. Y lo que vemos acá son partes de la médula que se van conectando con los órganos. Entonces de aquí salen los nervios, por ejemplo, que van a estimular la salivación, contraer las pupilas. Eh, Después acá vemos que la parte torácica de la médula van a estar esta parte del sistema nervioso parasimpático principalmente. Y la parte ya del sacro vamos a encontrar de nuevo al sistema nervioso parasimpático. Entonces, resumiendo, el sistema nervioso autónomo, encontramos el parasimpático y el simpático, que van a regular las funciones viscerales a través de los ganglios, ya que van a salir acá de la médula espinal. Y las neuronas que vamos a encontrar en este sistema nervioso autónomo son principalmente sensoriales. ¿Ya? Y el sistema nervioso parasimpático tiene que ver con estados de relajo y el sistema nervioso simpático de alerta. Ahora, ¿cuál es la unidad funcional de este sistema nervioso? Vamos a encontrar a la neurona. Ya la neurona es una célula altamente especializada que entra en su ciclo celular en G0 y nunca más sale de ahí. Por eso las neuronas no se pueden dividir una vez que se especializan. Vamos a encontrar que tiene esta forma como de árbol, ¿ya? Donde aquí vamos a encontrar el soma, que es el cuerpo de la neurona. Ya aquí vemos que está su núcleo y aquí vamos a encontrar la mayoría de los organelos. Vamos a encontrar también en el soma una sustancia que se llama sustancia de Nissl,
que son cuerpos del retículo endoplásmico rugoso que se van a sintetizar muchas proteínas. Por otro lado está el axón, que vemos que es este como tronco de un árbol, podríamos hacer la analogía. Y por aquí es donde se va a pasar el impulso nervioso. Y vamos a encontrar finalmente los terminales axónicos, que son estos de acá, como una especie de raíz, por así decirlo, que se va a conectar con otras neuronas. Aquí, en estos espacios que nosotros vemos acá, va a ocurrir un proceso llamado sinapsis, ya que es la comunicación neuronal entre una neurona presináptica y una postsináptica. Esta quiere decir la neurona que empieza la sinapsis y esta la que la recibe. Hay neuronas que son muy largas, incluso pueden medir hasta 1 metro el axón, ¿ya? Entonces son extremadamente largas. Y en estos terminales axónicos, como les dije, vamos a encontrar los botones sinápticos, ¿ya? Que es esto que está aquí, donde va a ocurrir la sinapsis. Por otro lado, vamos a ver que en el soma están estas dendritas, que es la recepción neuronal, o sea, esta neurona postsináptica, esta parte de aquí que estamos viendo es parte de las dendritas. Entonces estas dendritas se van a comunicar con las otras células y los terminales axónicos también. Pero estas neuronas, como están tan especializadas, no pueden cumplir ciertas funciones que sí pueden hacer otras células, como por ejemplo conectarse a vasos sanguíneos, tener una función inmune. Entonces vamos a encontrar que hay otras células en el sistema nervioso que nos van a ayudar a cumplir estas funciones, ya que las neuronas están muy ocupadas en mandar señales y todo eso. Van a haber otras células que se van a encargar entonces de apoyarlas. Y estas son las células gliales o neuroglías. ¿Ya? Su función va a ser soporte, nutrición, protección a las neuronas y van a formar parte de la barrera hematoencefálica. Nosotros tenemos una barrera en nuestro sistema nervioso, que es esta barrera hematoencefálica, que está compuesta por estas células que van a impedir que entren sustancias tóxicas. ¿Ya? Entonces es como una forma de protegernos. ¿Y cuáles son las células gliales que vamos a encontrar? Ya por una parte están los astrocitos, que son estas que están aquí, que van a cumplir una función de mantener un equilibrio químico en las neuronas y también de soporte. Además, estas se conectan con los vasos sanguíneos, como vemos en esta imagen de acá. Entonces, estas células ayudan a que la neurona, por ejemplo, se pueda nutrir. Ya porque, y eliminar sustancias también, porque aquí le pasa los nutrientes a la neurona. Ya por otro lado vamos a encontrar los oligodendrocitos, que es esta que está acá, que le va a dar soporte a los axones, ¿ya? Entonces como que lo va a firmar, por así decirlo. Y otra función muy importante que tienen estas células es la formación de la vaina de mielina, ¿ya? Y esta, vamos a ver que como es una célula con un tamaño más grande, puede unir a varias neuronas y formar una sola, varias vainas de mielina. La vaina de mielina es un componente que está presente en algunas neuronas, no en todas, que como lo vemos acá, está el axón y es como una envoltura principalmente lipídica que va a rodear al axón y esto va a permitir que pase el impulso nervioso más rápido. Entonces una neurona que tiene vaina de mielina va a conducir mucho más rápido el impulso nervioso. Ya entonces vemos que por ejemplo aquí hay una célula de Schwann, que es esta que está acá, y esta es solo una célula, ya que su citoplasma empieza a envolver a este axón y vemos que está su núcleo. Ya las oligodendrocitos, además de formar vaina de mielina, también le van a dar una función de soporte a los axones. En cambio, las células de Schwann, que son las que vemos acá, solamente van a formar la vaina de mielina. ¿Ya?
Y por otro lado vamos a encontrar también las microglías, que son su principal función es inmune, ¿ya? Entonces, estas son muy importantes para prevenir ciertas enfermedades en el sistema nervioso, por ejemplo, que ataquen patógenos y todo lo que tiene que ver con una protección inmune. Y las células ependimarias son células que están presentes en los tejidos nerviosos. Entonces la diferencia aquí, fíjense, un axón puede estar rodeado por muchas células del Schwann. En cambio, un oligodendrocito puede conectar a muchas neuronas, solo una célula. Estas células son muy importantes y cuando fallan o empiezan a tener problemas, podemos encontrar que hay algunas enfermedades asociadas a ellas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, eh, el mismo sistema inmune empieza a atacar las vainas de mielina. ¿Ya? Entonces eso hace que el impulso nervioso pase más lento y de una forma no muy correcta, por así decirlo. También está la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, que ahí es donde se empiezan a destruir las neuronas motoras y las células gliales. Entonces las personas de a poco van perdiendo la movilidad. El Alzheimer también es una enfermedad asociada a las neuroglías, donde los astrocitos y las microglías dejan de cumplir su función. Entonces las neuronas empiezan a recibir menos protección inmune y también pocos nutrientes. Entonces las células empiezan a fallar. Y por otro lado, el Parkinson es una enfermedad que está asociada a la destrucción de las microglías y también a los astrocitos. Entonces, estas neuronas, que son muy especiales, también están muy diferenciadas y vamos a ver que hay hartos tipos de ellas. Ya vamos a encontrar por una parte las bipolares, que el soma está en el centro, entonces vamos a encontrar que hay dos axones, ¿ya? Las unipolares, que hay un axón súper largo y el soma está a un costado. Las multipolares, que son como una especie de árbol, vamos a ver que hay muchas dendritas que se originan del mismo soma, en comparación a estas que no tienen eh, la misma forma. Y las piramidales o de Purkinje, que tienen muchas conexiones, como lo vemos acá, y cada una de estas las vamos a encontrar en distintas partes del cuerpo. Ya, por ejemplo, estas son clásicas del cerebro y estas del cerebelo. Entonces, estas de los ganglios, por ejemplo, el epitelio olfativo, la cavidad nasal, y las otras las vamos a encontrar, por ejemplo, en los nervios, en el bulbo olfatorio o en distintas partes, como el nervio óptico. También podemos clasificar a estas neuronas según su tipo de función. Por ejemplo, aquí vemos una neurona unipolar, pero esta es una neurona sensitiva. Las neuronas sensitivas son las que reciben la información del exterior o del interior del cuerpo. Entonces son las que captan un estímulo y se las pueden pasar a una interneurona, como la que tenemos acá. Y esta interneurona, eh, por ejemplo, se puede conectar con una neurona motora y puede llevar información a un órgano para que haga su función. Entonces, estas son las que mueven el cuerpo, las neuronas motoras, y las neuronas sensitivas las que reciben estímulos. Las interneuronas las podemos encontrar en muchos lugares, pero principalmente, por ejemplo, en la médula espinal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tocar algo muy caliente y me puedo quemar, y una neurona sensitiva va a recibir el estímulo. Este se va a conectar con la piel, por ejemplo, y esta interneurona la vamos a encontrar en la médula espinal, porque es una información que necesita procesarse rápidamente, entonces no puede viajar al encéfalo, entonces yo necesito sacar la mano porque si no me puedo quemar. Y la interneurona procesa la información y la lleva a la neurona motora, que va a hacer su efecto sobre la célula muscular
y yo voy a sacar la mano para no quemar. ¿Ya? Entonces tenemos neuronas sensitivas, interneuronas y neuronas motoras. Bueno, entonces eso fue nuestra primera parte la primera parte del electivo. Vimos entonces cómo se organiza el sistema nervioso tanto a nivel macro como micro. Recuerden que a nivel micro estamos hablando de los tipos de neuronas y la función que cumplen, y ya cuando hablamos de nivel macro o anatómico estamos viendo las estructuras más grandes como algunos órganos que forman parte del sistema nervioso.